Descubrió lo increíble en una entrevista, un encuentro sorprendente y transformador en toalla. Alejandro jamás imaginó que el momento que había esperado toda su vida lo encontraría envuelto en una toalla. Tras haberse pasado semanas en un frenesí preparatorio, la promesa de una entrevista en un prestigioso programa académico brillaba como un faro ante él. Se palpaba el sudor de la ansiedad en su frente mientras caminaba por la calle, el eco de los pasos resonando en su mente. Desde la silla de la imprenta de su familia, había mirado hacia este día, deseándolo con fervor, pero el camino parecía escribirse de forma grotesca. Y así, tras una caída estúpida en la esquina, había perdido toda dignidad. En el lóbrego pasillo del edificio académico, la incredulidad lo atrapó. Atravesó la puerta de la sala de entrevistas, aún envuelto en una toalla que tomaba, más que un simple trozo de tela, la forma de su miedo y su exposición. El director, un renombrado académico, lo miró con asombro y compasión, como si hubiera presenciado la tragedia de un héroe. Los ojos de Alejandro ardían en un mar de dudas. ¿Qué podía decir? Su voz temblaba, y el pensamiento de lo ridículo de su situación lo ahogaba. Bienvenido, Alejandro, comenzó el director con una sonrisa que parecía comprensiva, una especie de refugio. Sin embargo, la mente de Alejandro no dejaba de gritar, ¿de verdad estás aquí así? ¿Y si no lo olvida nunca? Sintió que el peso de la toalla lo oprimía, y no solo en un sentido físico. Era el símbolo tangible de su propio fracaso, la encarnación de su lucha en la imprenta, el compromiso con la tradición familiar que ahora chocaba de forma violenta con sus anhelos. Cuéntame de ti, hizo el director, pero las palabras se arremolinaban en su mente. En su interior, sus pensamientos luchaban ferozmente entre el deseo de mostrar su valía y el temor a decepcionar, a arruinar esa única oportunidad que, apenas a minutos de distancia, se presentaba como un abismo. La inseguridad se reflejaba en sus labios apretados y los puños cerrados. ¿Y si no me creen? ¿Y si soy solo un chico de imprenta? La soledad de su dilema lo envolvía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. ¿Qué harías si te dijeran que puedes ser más de lo que eres ahora? Preguntó el director, y la frase hizo eco en su ser. Esa simple pregunta, cargada de un significado abrumador, detuvo el tiempo. Alejandro sintió como si la habitación se comprimiera, ahogando su voz. En ese instante, la presión lo inundó, llenando su mente de imágenes del pasado, su abuela con el rostro marcado por las arrugas de los sacrificios, las noches largas en la imprenta, su elección de un camino seguro. ¿Debería retomar ese camino conocido o arriesgarse por el brillo de un futuro desconocido? Cuestionamientos, dudas, inseguridades guerreaban dentro de él. El calor de la conversación se tornó intolerable. La idea de volver a la imprenta parecía ahora una traición a su propia esencia. Tal vez el miedo había sido su compañero constante. A medida que sus pensamientos se entrelazaban, el sonido de un grillo desde la ventana irrumpió en el silencio tenso, como un recordatorio de que su vida podría estar a punto de cambiar, y solo él podía decidir cuál sería el siguiente paso. La angustia lo invadía, pero un nuevo destello de valentía empezaba a surgir. ¿Qué elegiría en ese umbral? La habitación vibraba con la pregunta que aún flotaba en el aire, como una sombra que lo acechaba. Alejandro se dio cuenta de que su silencio era una respuesta, y eso lo incomodaba aún más. La toalla, un símbolo de su vulnerabilidad, comenzó a transformarse lentamente en un manto de posibilidades. Las palabras del director resonaban en su pensamiento, puedes ser más de lo que eres ahora. Esa noción le otorgaba una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo lo confrontaba con su propia realidad. Más de lo que soy ahora, murmuró, casi sin darse cuenta. La frase sonó extraña, como si nunca antes la hubiera pronunciado. Reflexionó sobre su historia, su rutina diaria en la imprenta, la comodidad que había encontrado en el trabajo. Era seguro, sí, pero era también una trampa. Ahora, ante el director de uno de los programas más prestigiosos, esa seguridad le parecía un ancla que lo mantenía atrapado en el fondo de un mar de posibilidades. El director lo observaba con atención, esperando una respuesta que parecía estar más allá de sus palabras. La realidad siempre había sido amable con él en el ámbito familiar, ¿por qué debía cambiar ahora? Alejandro sintió que estaba a punto de traspasar un umbral, su decisión marcaría un antes y un después en su vida.
La incapacidad de articular sus pensamientos le inquietaba, añadiendo presión a su pecho. Voy a aprovechar esta oportunidad, se dijo. El primer paso requería acción, y no podía dejarse llevar por el miedo. Con un profundo suspiro, Alejandro se armó de valor. He trabajado en la imprenta de mi familia toda mi vida. Me enseña las bases del trabajo duro y la dedicación, pero, hay una voz en mí que me dice que busque algo más. El director asintió, y la ligera sonrisa que nació en su rostro infundió confianza en Alejandro. Era momento de despojarse de las dudas que habían oscurecido su mente. ¿Qué es lo que quieres lograr?, preguntó el académico. La pregunta lo sorprendió, como si le brindaran la oportunidad de una declaración personal que cambiaría su vida. Se dio cuenta de que en esa sala había un espacio seguro, un lugar donde podía mostrarse tal y como era, sin las etiquetas que lo habían acompañado hasta ahora. Me gustaría explorar la investigación en diseño gráfico. Siempre me ha fascinado cómo las imágenes pueden contar historias y conectar a las personas. Quiero aprender a combinar lo visual con lo emotivo, comenzó a decir, sintiendo cómo cada palabra resonaba con más claridad. El director le lanzó una mirada de aprobación, como si viera un atisbo de luz en su interior. Sin embargo, su mente lo llevó a una reflexión perturbadora, ¿y si no era lo suficientemente bueno? El pensamiento lo invadió en segundos, y con él la sombra de la imprenta. ¿Y si fracasas? ¿Y si la imprenta queda atrás para siempre? Aquella pregunta lo asedió como un eco, recordándole sus raíces, su familia, las expectativas que había aceptado de manera implícita. Pero dejó que la visión de ese futuro brillante lo motivara en lugar de detenerlo. La decisión de arriesgarse, aunque aterradora, comenzó a tomar forma. Es un camino incierto, pero no quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado, proclamó, sintiendo como poco a poco la inseguridad en su pecho se desvanecía. El director sonrió, un gesto que lo alentó a seguir exprimiendo aquellas inseguridades. Había algo liberador en verbalizar sus sueños. Me alegra escuchar eso, Alejandro. A veces, la vida nos empuja hacia el lugar donde realmente pertenecemos, dijo el director, y esas palabras lo resonaron con fuerza. Alejandro sintió que el peso de la toalla se había convertido en un recordatorio de su valentía, no de su ridículo. La conversación continuó, ahora fluyendo más naturalmente, y cada respuesta se sentía como un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Pero el oscuro rincón de su mente aún no se había callado por completo. A medida que la entrevista llegaba a su fin, un pensamiento inquietante se instaló en su interior. ¿Qué pasará si, al final, descubre que es una sombra de sus propios sueños? El cierre del encuentro dejó una marea de emociones contradictorias en su interior, y cuando se despidió del director, sintió que había dejado un pequeño fragmento de su antiguo yo en aquel lugar. La decisión estaba tomada, pero la batalla más difícil apenas comenzaba. El camino hacia su verdadero ser se abriría en una dirección inesperada, y Alejandro, con el corazón latiendo fuerte, se preguntó si podría soportar la travesía que estaba a punto de llevarlo al límite de sus capacidades. Alejandro salió del edificio con la mente en ebullición. El aire fresco le golpeó el rostro, como si el mundo exterior le recordara que había tomado una decisión. Era curioso como un enfrentamiento consigo mismo, una simple conversación, había alterado completamente su percepción del futuro. Caminó sin rumbo, absorto en sus pensamientos. La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban en su interior, y el eco de la voz del director parecía reverberar con cada paso que daba. A veces, la vida nos empuja hacia el lugar donde realmente pertenecemos. Volvió a casa, donde el familiar aroma de la comida casera chocó con el ambiente tenso que había traído consigo. Su madre lo recibió con una sonrisa, sin saber que su hijo llevaba un mundo de dudas ocultas tras una aparente calma. No había más excusas para eludir lo inevitable, la imprenta continuaría, pero él debía encontrar su propio camino. Esa noche, mientras trataba de dormir, su mente se atiborraba de imágenes de diseños gráficos y conceptos que nunca había explorado. La idea de sumergirse en un campo desconocido lo entusiasmaba y aterraba a la vez. Fue entonces cuando decidió escribir una lista. En ella plasmó lo que había aprendido sobre sí mismo en la entrevista y lo que deseaba hacer a partir de ese momento. La lista se convirtió en un mapa, un enfoque visual que le permitiera trazar su camino hacia el futuro. Conforme los días transcurrieron, Alejandro empezó a sumergirse en tutoriales de diseño gráfico en línea. Cada video era un mundo nuevo, lleno de colores y dimensiones que lo invitaban a soñar despierto. Le apasionaba la forma en que podía comunicar ideas a través de formas y colores, las notas de su creatividad que aún no había tenido la oportunidad de tocar. Sin embargo, mientras avanzaba, un temor persistente continuaba acechándolo, la posibilidad de ser un fraude. Un domingo, decidió visitar la imprenta familiar.
Mientras se sumergía en el clamor familiar de las máquinas de impresión, se sentó en un rincón, observando. Era un lugar que conocía al dedillo, pero la familiaridad ahora se mezclaba con un nuevo sentido de disconformidad. Las rutinas que antes parecían reconfortantes ahora se sentían restrictivas. Se dio cuenta de que cada técnica y cada instrumento en el lugar representaban no solo su historia familiar, sino también sus limitaciones autoimpuestas. En ese momento de introspección, su padre se acercó y se sentó a su lado. «Te veo diferente, hijo», dijo con un tono de ligera preocupación. «¿Estás bien?» «Sí, papá, solo estoy pensando», respondió Alejandro, tratando de esconder el torrente que lo invadía. «No te presiones demasiado. Las decisiones importantes a menudo llevan tiempo», contestó su padre, cargado de sabiduría y amor. Pero las palabras no fueron suficientes para calmarle la mente. La pasión que había despertado también le planteaba un dilema: ¿debía dejar la imprenta atrás por completo o era posible encontrar una forma de fusionar ambos mundos? A medida que los días se convertían en semanas, comenzó a experimentar un cambio en su forma de pensar. Sus noches llenas de aprendizaje lo empujaban, pero al mismo tiempo, un nuevo proyecto se gestaba en su mente, una idea de una presentación que combinaría su vida en la imprenta con lo que soñaba alcanzar en el diseño gráfico. Podría crear un portafolio que no solo mostrara sus habilidades nacientes, sino también honrara su historia familiar. Era el momento de un acto decisivo. Una oportunidad para confrontar sus miedos y desafiar la sombra de la duda que lo acechaba. Después de días de arduo trabajo y preparación, Alejandro se sintió listo para presentarle su proyecto a su padre. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba aún persistía: ¿sería suficiente? Con el nervio palpitante y un portafolio lleno de emociones y esfuerzos, se dirigió al área de la imprenta donde su padre aún trabajaba. Sabía que al abrirse a su padre, también se abriría un mundo donde la aceptación o el reproche definirían su futuro. La decisión de cruzar esa puerta estaba al borde de quizás, el abismo que podría llevarlo hacia la luz o la sombra. «Papá, ¿puedo mostrarte algo?» Las palabras salieron más como un pedido de ayuda que como una afirmación de confianza. Fue el encuentro de dos mundos, y el tiempo se detuvo en un suspiro de posibilidades. El aire en la imprenta se tornó denso, como si las máquinas de imprimir, ahora mudas, pudieran sentir la tensión que emanaba de Alejandro. Su padre levantó la mirada, y en ese instante, un abismo de incertidumbre se abrió entre ellos. Alejandro, con el portafolio temblando en sus manos, se sintió una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Sus pensamientos giraban como hojas al viento, cuestionándose si esta revelación marcaría el inicio de su transformación o su estancamiento. Mientras su padre revisaba el contenido, Alejandro observó cada gesto, cada fruncido de ceño, cada mirada profunda que parecía desnudarse. Su corazón latía con fuerza. Esa experiencia era más que una simple presentación, era su vida y su futuro lo que estaba en juego. «¿Esto es tuyo?», preguntó su padre, sosteniendo un diseño de envase que Alejandro había creado digitalmente. La incredulidad en su voz era palpable, pero también había un destello de curiosidad. «Sí, he estado trabajando en esto», respondió Alejandro, temiendo que sus palabras no fueran lo suficientemente fuertes para soportar el juicio. Mientras su padre continuaba explorando el portafolio, Alejandro luchaba contra la sombra de la duda que siempre lo había seguido. ¿Estaba realmente listo para esto? A lo largo de los años, había aprendido a seguir la tradición familiar, a respetar la imprenta y las expectativas que su padre había depositado en él. Pero ahora, sentía una chispa que no podía ignorar, una necesidad de explorar su potencial más allá de los límites que lo habían definido hasta ese día. Finalmente, su padre se detuvo en una de las páginas. «Me gusta este. Tiene sentimiento, ¿sabes?». Pero su voz se cortó, y Alejandro sintió como su estómago se retorcía. «Pero, quiero saber si esto es lo que realmente quieres». Esas palabras, cargadas de preocupación pero también de amor, resonaron en su mente. Alejandro entendió que su padre no cuestionaba su capacidad, sino su pasión y compromiso. La imprenta era parte de su historia, sin embargo, aquel camino no era el único que podía tomar. Reflexionó sobre el tiempo que había estado dedicando al diseño y las horas perdidas en tutoriales, en desarrollarse, en crear algo que realmente amaba. «Sí, papá, quiero hacer esto. No solo por mí, también por la familia, pero de una manera nueva», dijo, dejando escapar la tensión acumulada en su interior. Saber que sus sueños eran reconocidos, aunque fuera con recelo, infundió en él una nueva determinación. Su padre, al observar la sinceridad en los ojos de Alejandro, asintió lentamente. «Está bien. Si esto te hace feliz, quiero apoyarte. Pero necesitarás aprender mucho más y, lo más complicado,
tener la paciencia y la disciplina para enfrentarte a los retos que vendrán. El diseño es un campo desafiante. Lo sé, murmuró Alejandro, sintiendo como una nueva energía lo sacudía. Cada palabra de su padre se convertía en un faro que iluminaba el camino por delante. Los días siguientes se volvieron un torbellino de actividad. Alejandro se sentó con su padre en la imprenta, conversando sobre cómo podían combinar sus habilidades. Su padre le enseñaba métodos de impresión tradicionales mientras él le mostraba las posibilidades del diseño digital. Juntos, comenzaron a experimentar, mezclando técnicas viejas con nuevas. Y cada fracaso se transformó en una lección. Un día, mientras trabajaban en un nuevo proyecto, Alejandro se encontró buscando en su interior el ímpetu que lo había llevado a tomar este riesgo. La conexión con su padre le proporcionaba una sólida base, y gracias a eso, se sentía listo para lo que el futuro pudiera traer. Tenía que demostrar que su decisión era válida, no solo para él, sino también para su familia. Sin embargo, la euforia del trabajo conjunto pronto fue interrumpida por un mensaje inesperado. Alejandro recibió una invitación para participar en un concurso de diseño gráfico a nivel regional, un reto que podría catapultar su carrera hacia un nuevo horizonte. Pero al mismo tiempo, la ansiedad regresó, la presión de confrontar la posibilidad de un rechazo aterrador lo desbordaba. Mientras su mente sopesaba las opciones, un dilema se presentó ante él: debería dar un paso adelante y arriesgarse a fallar, o mantenerse en el cómodo espacio de su vida actual. La decisión que debía tomar cobraría importancia no solo por su futuro profesional, sino por la validez de su propia transformación personal. Con un renovado sentido de urgencia, Alejandro se preguntó si era el momento de arriesgarlo todo. La imagen del concurso brillaba en su mente, irradiando posibilidades, mientras su corazón palpitaba con un deseo feroz de triunfar. ¿Era el instante adecuado para arriesgarse? ¿O debería esperar un poco más, aferrándose a la seguridad que la imprenta ofrecía? El tiempo se detuvo una vez más. Cada opción parecía un precipicio, y la balanza de su futuro pendía de un hilo. ¿Cuál sería su próximo movimiento en esta danza con el destino? La decisión de participar en el concurso resonaba en la mente de Alejandro como un eco incesante. Cada día los plazos se acercaban y él se dedicaba a revisar sus diseños, a explorar nuevas ideas, y a sumergirse en tutoriales. Poco a poco, el fervor que había despertado la necesidad de avanzar se estaba convirtiendo en ansiedad. Se daba cuenta de que si quería destacarse, su presentación no podía ser solo buena, tenía que ser perfecta. En los días siguientes, cada vez que se sentaba frente a la computadora, luchaba contra el ruido interior que le susurraba la posibilidad de fracasar. Sabía que esta era una oportunidad única para demostrar su valía, pero la presión lo oprimía. Sin embargo, por cada oscuro pensamiento que amenazaba con devorarlo, había un destello de esperanza que lo empujaba a seguir. Una mañana, después de una noche llena de dudas y trabajo, Alejandro decidió que era el momento de buscar más inspiración. La búsqueda lo llevó a un café cercano, donde el murmullo de las conversaciones y el aroma del café recién hecho lo envolvieron en un ambiente distinto. Sin quererlo, la rutina se convirtió en un ritual. Los días comenzaban en ese lugar, donde la creatividad fluía y la presión se mitigaba. Fue allí donde conoció a Clara, una diseñadora gráfica de renombre que frecuentaba el café. Se sentaron en mesas contiguas, cada uno inmerso en su trabajo, hasta que una sobrecarga emocional llevó a Alejandro a comentar su inseguridad sobre el concurso en voz alta. Para su sorpresa, Clara levantó la vista. ¿Concurso de diseño?, preguntó con interés genuino. Era imposible no notar la chispa en sus ojos. Alejandro, aunque un poco titubeante, le contó sobre su trayectoria, sus temores y lo que significaba para él esa competencia. Clara escuchó atentamente y, tras un silencio significativo, respondió: el diseño es el arte de convertir lo abstracto en algo real, dijo, mientras sus ojos se iluminaban. La clave está en encontrar tu propia voz. Si no estás persiguiendo tu verdad, los demás lo sentirán. Sus palabras resonaron con Alejandro. Era un claro recordatorio de que no solo competía por un premio, sino por la autorrealización. Clara lo invitó a participar en un pequeño encuentro de creativo la próxima semana. Podría ser un buen lugar para recibir feedback y afinar tu propuesta, sugirió. La idea le pareció arriesgada, pero irresistible. Esa noche, Alejandro luchó de nuevo con las dudas. Asistir al encuentro significaba abrirse a la crítica, una experiencia que lo confrontaría con su inseguridad. Era el momento de mostrar sus diseños a otros, de permitirles ver lo más íntimo de su proceso creativo. Sin embargo, no podía ignorar el sentido de urgencia que lo empujaba a salir de su zona de confort. El día del encuentro llegó, y Alejandro se sintió como un náufrago ante un mar agitado. Las charlas creativas, llenas de energía, estimulaban su mente,
pero también intensificaban sus miedos. En el lugar, se sintió pequeño ante las figuras consolidadas de la industria, enfrentándose a una cadena de pensamientos que cuestionaban su valía en el océano de talentos que lo rodeaba. Fue entonces cuando el momento de la verdad llegó. Se acercó al grupo que discutía sobre su trabajo, y el aire que lo rodeaba se tornó eléctrico cuando comenzó a compartir su propuesta. A medida que presentaba sus ideas, las reacciones fueron mixtas, había elogios, pero también críticas constructivas que lo hicieron reflexionar. Luego de la sesión, Clara se acercó a él. Tu trabajo tiene una chispa, pero hay algo que te falta. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente te mueve? Esa pregunta lo golpeó con la fuerza de un trueno. Mientras abandonaba el encuentro, Alejandro caminó por la calle con la cabeza llena de preguntas sin respuestas. Era evidente que esta experiencia había sido un punto de inflexión, un camino hacia un nuevo nivel de autocrítica y autodescubrimiento. En los días posteriores, dedicó horas a reflexionar sobre la esencia de sus diseños y su mensaje. Sentía que la búsqueda de su voz no era solo un proceso creativo, sino también una exploración emocional. Una noche, mientras revisaba sus viejos trabajos, encontró un dibujo que había realizado de niño, un boceto de un mundo sin límites donde podía expresar todo su ser. Con un renovado sentido de propósito, se preguntó si había perdido esa esencia. Tomó una decisión, se volvería a conectar con ese niño interno y dejaría que su creatividad fluyera sin restricciones. Justo cuando se sintió listo para volver a los papeles y las pantallas, recibió un nuevo mensaje. Una figura misteriosa de la industria había expresado interés en conocerlo personalmente. Era la oportunidad que había estado esperando, pero ahora la más inquietante de todas. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo no era simplemente un recurso, era una fuerza poderosa que lo impulsaba hacia un camino desconocido. Estaba preparado para enfrentar no solo las expectativas, sino los sueños que había dejado de lado. La incertidumbre volvió a acecharlo, más apremiante que nunca. ¿Sería capaz de usar esta nueva conexión para redefinir su camino, o se perdería entre viejas sombras? Alejandro miraba fijamente la pantalla de su computadora, el brillo del monitor iluminaba su cara, resaltando la mezcla de ansiedad y emoción que lo invadía. El mensaje de la figura misteriosa había encendido una chispa en su interior, pero también despertó viejos temores. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Qué esperaba de él? Las preguntas giraban en su mente mientras se preparaba para la reunión que se llevaría a cabo en un estudio de diseño de renombre en la ciudad. La mañana del encuentro se sintió como un desfile de expectativas que lo abrumaba. Decidió vestirse de manera profesional pero no excesivamente formal. Quería que su exterior reflejara la honestidad que estaba buscando internamente. Al mirarse en el espejo, notó que sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En ese instante, una idea se apoderó de él, debía tomar todo lo que había aprendido de Clara y de sí mismo, y presentarlo sin filtros. Al llegar al estudio, el ambiente era vibrante. Las paredes estaban decoradas con obras de arte contemporáneo, cada pieza parecía contar una historia. Alejandro tomó una respiración profunda y sintió que su corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo, también había emoción. Se le acercó una mujer, con aire sencillo pero con la mirada de alguien que conocía su oficio a fondo. Hola, soy Ana, la directora creativa, dijo con una sonrisa abierta. Nos alegra tenerte aquí. El pequeño intercambio de palabras relajó un poco su tensión. Mientras caminaban hacia una sala de reuniones, Ana comenzó a hablar sobre su trabajo y su visión como diseñadora. Alejandro escuchaba atentamente, notando cómo cada frase de ella resonaba con sus propias aspiraciones. Cuando Ana le pidió que presentara sus diseños, Alejandro sintió que el nudo en su estómago se apretaba nuevamente. Sin embargo, recordó el consejo de Clara sobre la autenticidad y se dispuso a compartir su historia. Se adentró en la presentación, los nervios iniciales fueron cediendo a medida que relataba no solo las características de sus diseños, sino las emociones que los habían inspirado. Mientras compartía, se dio cuenta de que cada palabra era una manifestación de su búsqueda de identidad creativa. Notó que Ana lo escuchaba con interés genuino, asintiendo levemente y sonriendo en los momentos adecuados. Eso le llenaba de coraje. Al finalizar, Ana lo miró fijamente. Tienes un enfoque bastante único para el diseño, pero creo que te falta algo. ¿Estás listo para llevar esto al siguiente nivel? Las palabras se posaron en el aire, como si pesaran una tonelada. Alejandro sintió que todo lo que había experimentado hasta ese momento había llevado a esta pregunta definitiva. Se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que significaba esa afirmación. Había llegado a este punto con un miedo paralizante a no ser suficiente, pero ahora escuchaba en las palabras de Ana una invitación a desafiarse a sí mismo. Sí, estoy listo,
respondió con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. Ana sonrió. Eso es lo que quería escuchar. Te ofrezco la oportunidad de desarrollar un proyecto exclusivo conmigo. Quiero que trabajes en un concepto que represente quiénes somos como diseñadores. Su tono era de desafío y promesa. En ese momento, Alejandro comprendió que no estaba solo en su viaje, había un camino que podría explorar junto a alguien que compartía su pasión. Sin embargo, el miedo de fracasar volvió a acecharlo. En el instante que Ana expresó su deseo de colaborar, un torrente de dudas se apoderó de él. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de alguien que probablemente era más talentosa que él? Así, la ansiedad volvió a asistirle en sus pensamientos. Al final de la reunión, Ana lo dejó con un mensaje inspirador. El verdadero diseño no solo nace del talento, sino de la valentía de ser auténtico. Mientras salía del estudio, Alejandro sintió una mezcla de euforia y caos en su interior. Esta nueva oportunidad parecía increíble, pero el desafío que conllevaba también lo aterraba. Había contraído un compromiso, no solo con Ana, sino con su propia voz. La noche lo sorprendió sumido en pensamientos. De repente, recibió otro mensaje: espero que esto signifique que has tomado la decisión de darlo todo. Era Clara. Recordó lo que le había dicho en aquel café, encontrar su verdad. Ya no podía volver atrás, el momento de la verdad se acercaba. Pero, estaba dispuesto a explorar el abismo que se extendía ante él. ¿Sería suficiente su valentía para enfrentar principios y expectativas que nunca había cuestionado? El camino apenas había comenzado, y todavía quedaban decisiones que tomar, desafíos que enfrentar. Mientras se preparaba para dormir, Alejandro se dio cuenta de que esta vez no podía dejar que el miedo dictara su futuro. La próxima semana tendría que presentar un primer boceto para el proyecto con Ana. La presión era palpable, pero al mismo tiempo, había un calor intenso de expectativa que lo impulsaba. Podría ser el momento decisivo que cambiaría su camino. Al cerrar los ojos, un pensamiento inquietante cruzó su mente: ¿qué pasaría si toda esta audacia lo conducía a un fracaso monumental? El viaje apenas comenzaba, y ya se sentía atrapado entre el deseo de brillar y el temor de caer. ¿Lograría despegar hacia la creación de su propia voz, o se dejaría seducir por la sombra de la duda que acechaba en cada esquina? Alejandro sabía que la semana que tenía por delante sería crucial. Una mezcla de adrenalina y nerviosismo inundaba su cuerpo mientras se despertaba cada día. Lo primero que hacía cada mañana era revisar los mensajes, no solo de Clara, sino también de Ana. Dos voces en su cabeza marcaban su proceso creativo. La presión de la inminente presentación lo empujaba hacia un lugar desconocido. Se dedicó a trabajar en el primer boceto, pero pronto se sintió abrumado. La hoja en blanco parecía burlarse de él, como si se negase a permitirle plasmar su esencia. Recorría las páginas de su cuaderno, llenándolas con garabatos y pensamientos dispersos, pero al final del día, nada de eso parecía conectar. ¿Dónde está el auténtico Alejandro?, se preguntaba a menudo, exigiéndose que ese nombre no fuera solo un eco que se perdiera en el aire. Decidió cerrar los ojos y practicar la técnica que Clara le había enseñado sobre la visualización. Imaginó un diseño que encapsulaba su verdadero ser. Al comenzar a imaginarlo con más claridad, el concepto comenzó a formarse en su mente como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar. Era un diseño que representaba su pasión por la naturaleza, una mezcla de formas orgánicas y colores suaves que evocaban paz. La idea empezaba a cobrar vida. Con cada trazo que hacía, la imagen cobraba sentido, más que solo un boceto, era un mapa de su desarrollo personal. Sin embargo, a medida que crecía su confianza, también lo hacía su miedo. ¿Sería realmente capaz de transmitir lo que había estado guardando durante tanto tiempo? Podía desafiar sus propios límites y crear algo que resonara no solo con Ana, sino con quienes verían su trabajo. Una tarde, mientras se acercaba a su estudio, un cartel en una galería llamó su atención. Exposición de nuevas voces, leía la pancarta. Algo en sus entrañas le decía que debía entrar. Mientras caminaba entre las obras, se sentía como un náufrago en busca de tierra firme. Las piezas expuestas, cada una llena de vida y pasión, lo inspiraron y al mismo tiempo lo asustaron. Estaba rodeado de una creatividad que parecía inalcanzable. Un artista en particular llamó su atención. Sus obras estaban llenas de texturas, colores y recuerdos visuales que parecían gritar una historia. Fue una revelación: no solo se trataba de habilidad técnica, sino de poder contar una historia. Una conexión verdadera podía transformarse en su fuerte. Al sentir una fuerza renovada, regresó a su estudio. Esa noche, trabajó sin cesar hasta que las primeras luces del alba iluminaron su mesa.
Había comenzado a construir la pieza que representaría su trabajo junto a Ana. La fusionó con elementos que cuentan su historia personal, su lucha interna con el miedo, su viaje hacia la autenticidad, su anhelo de ser visto y escuchado. El siguiente día, al encontrarse con Ana, sintió que ya no era el mismo. Había crecido en confianza y determinación. Presentar el boceto era ahora tanto un desafío como una oportunidad de conexión. Ana, al ver el trabajo, podría notar que aquel no era solo un diseño, sino una declaración de intenciones. Hoy es el día, se dijo a sí mismo, mientras su mente danzaba entre nuevas posibilidades. A medida que subía las escaleras hacia el estudio de Ana, el latido de su corazón se convertía en un símbolo de su transformación. Cuando entró en la sala y vio a Ana sentada frente a él, la inquietud que había sentido durante días se transformó en una emoción explosiva. Estaba listo para mostrarle lo que llevaba dentro. Pero justo cuando estaba a punto de presentar su obra, entró una figura inesperada, un antiguo profesor de su universidad, alguien que había sido una voz crítica y exigente en su vida estudiantil. La presencia de esa persona lo hizo dudar. Era un momento decisivo, las miradas se dirigieron hacia él. Alejandro se dio cuenta de que este era el punto de inflexión en su propio viaje. Tendría que enfrentar su pasado para abrazar su futuro. Mientras analizaba la tensión en la habitación, reflexionó, ¿se dejaría influenciar por el juicio de alguien que había dudado de él, o usaría esa energía para impulsarse hacia la autenticidad que tanto había ansiado? Esa decisión podría cambiar el rumbo no solo de su presentación, sino de toda su carrera. ¿Lograría conectar con su verdad frente a esa crítica, o dejaría que sus viejos temores volvieran a controlar su voz? Alejandro sintió que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba. La figura de su antiguo profesor, con su mirada crítica y evaluativa, lo confrontaba recordándole su propio pasado. Este era el mismo hombre que había desalentado sus ideas, que había minimizado su creatividad en la universidad. Ahora, en este crucial momento de su vida, su presencia era como un eco de antiguas inseguridades. La sala parecía cerrarse a su alrededor mientras las palabras se atascaban en su garganta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí?, se preguntaba. Había trabajado tanto para llegar a este punto, para descubrir su voz, y esa sombra del pasado amenazaba con oscurecer todo lo que había construido. Ana lo miraba atentamente, su expresión era un reflejo de curiosidad y apoyo. Sin embargo, Alejandro no podía evitar sentir que la tensión se palpaba en el ambiente. La expectativa del profesor lo obligó a preguntarse si realmente estaba listo para esto. Mi trabajo no es suficiente, pensó por un instante, pero una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Respiró hondo y decidió enfrentar esa sensación. Este es mi momento. Es ahora o nunca, se dijo, y en ese instante, se dio cuenta de que había más en juego que una simple presentación. Su camino hacia la autenticidad no solo le pertenecía a él, sino también a todos aquellos que habían sido tocados por su arte o que se habían sentido desalentados en su propio viaje creativo. Con firmeza, colocó el boceto en la mesa frente a Ana y su profesor. Se sintió vulnerable, pero también liberado. Mirar la obra le recordó su esencia, la conexión personal que había forjado con cada trazo. No se trata de complacer a los críticos, sino de mostrar lo que realmente soy, pensó con renovada fuerza. Este diseño es una expresión de mi viaje. Aquí hay dolor, dudas y esperanza, comenzó a explicar, notando cómo su voz se volvió más firme. Quiero transmitir que, a pesar de las críticas y el miedo, cada uno de nosotros tiene el poder de compartir su propia historia. Mientras hablaba, los rostros de Ana y su profesor comenzaron a cambiar. Ana sonreía, con aprobación en sus ojos, mientras que el profesor parecía más contemplativo, casi intrigado. Aquella duda que había ensombrecido su mente poco a poco se disipaba. Alejandro estaba conectando con su verdad, y eso sustituía cualquier crítica que pudiera recibir. Al final de la presentación, el silencio en la sala era profundo. Alejandro sintió que cada mirada en él ponderaba su trabajo, y que su antigua inseguridad había dado paso a una autoconfianza renovada. Es poderoso, murmuró Ana, rompiendo el silencio. Su voz estaba llena de emoción, y eso revitalizó el ánimo de Alejandro. El profesor, después de una pausa prolongada, finalmente habló. Tienes una voz auténtica, Alejandro. Quizá necesitas más tiempo enfocado en contar tu historia, pero se nota que ahí hay algo valioso. Palabras de aceptación. Aquel instante se sintió como un renacer. Alejandro, al escuchar la aprobación, reflexionó sobre cómo el momento había cambiado su percepción. A veces, las figuras del pasado pueden servir no para denigrar, sino para ayudarnos a reconocer el camino que hemos recorrido. Cuando salió del estudio, se sintió liviano,
como si cada crítica negativa que había cargado hubiera desaparecido. Había transformado el miedo en motivación, la duda en conexión. Alejandro observó el entorno que lo rodeaba y pensó en lo que estaba por venir. Sin embargo, un nuevo desafío se asomaba. Recordó que la exposición se acercaba. Si quería que su trabajo resonara, debía seguir explorando, empujándose más allá de sus límites actuales. Esta primera presentación había sido solo el comienzo de un viaje mucho más profundo hacia su desarrollo personal y profesional. Mientras caminaba hacia su estudio, la idea de nuevas posibilidades comenzó a acelerar su pulso. Como artista, estoy en constante evolución. ¿Cuáles serán los próximos pasos?, se preguntó, ansioso por desentrañar los misterios de su propio potencial. La conexión con su verdad había apenas comenzado, pero ya podía sentir cómo se preparaba para revelar algo más grande. Allí se decidió, no solo quería crear, quería inspirar. Y en ese propósito estaba la clave de su transformación. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en su búsqueda de autenticidad? La verdadera prueba aún estaba por llegar. Alejandro atravesó las puertas del estudio con una resolución nueva y un anhelo palpable de descubrir que había más allá de su recién adquirida autoconfianza. Se sentó frente a su mesa de trabajo, donde los fideos de color y justas proporciones danzaban ante su mirada. Era como si el universo estuviera conspirando para recordarle que la creatividad no conoce límites, que cada trazo tenía el potencial de narrar una historia vibrante. Sin embargo, a medida que la emoción por su trabajo crecía, no pudo evitar que un atisbo de duda se asomara. ¿Realmente puedo inspirar a otros?, se cuestionó. Esa pregunta, aunque incómoda, lo empujó a reflexionar sobre su responsabilidad como artista. La voz de su profesor resonaba en su mente, una mezcla de crítica y evaluación que aún no se desvanecía del todo. A pesar de su avance, aquella huella no desaparecía tan fácilmente. La conexión visual con su último proyecto lo llevó a repasar su trayectoria. Comenzó a esbozar nuevas ideas, entrelazando el pasado y el presente. Pero algo lo interrumpió, sonó su teléfono. Ana le había enviado un mensaje que decía, tienes que prepararte. Te estoy diciendo que hay una oportunidad extraordinaria que podría cambiarlo todo. La emoción en sus palabras era contagiosa. De inmediato, Alejandro sintió un escalofrío de ansiedad. Era la posibilidad de una entrevista con un importante curador de arte conocido por su visión innovadora y su enfoque en artistas emergentes. Esto podría ser mi gran oportunidad, pensó. Sin embargo, la presión se apoderó de él. ¿Estaría a la altura de las expectativas? Aquel dilema provocó en su mente un torbellino de emociones encontradas. Durante la noche, luchó para armar su presentación, intentando encontrar el equilibrio entre su auténtica expresión y lo que creía que el curador quería ver. Se dio cuenta de que, a pesar de su reciente epifanía, todavía había viejas tendencias en su comportamiento, la necesidad de conformarse, de buscar aprobación. Si verdaderamente quiero inspirar, debo ser genuino, se recordó una y otra vez. Así, decidió mostrar su obra sin filtros, dejar que su esencia brille en cada línea y color. El día de la entrevista llegó. Alejandro se presentó, vestido de manera sencilla pero con confianza. Las paredes del estudio del curador estaban adornadas con obras vibrantes, y la atmósfera estaba cargada de un aire de expectativa palpable. Cuando se sentó frente al curador, quien lo miraba fijamente con interés, sintió una oleada de nerviosismo. A lo largo de la conversación, Alejandro se dio cuenta de que no solo se trataba de presentar su arte, sino de expresar su historia. Mientras explicaba cada componente de su trabajo, la conexión con sus palabras se amplificó. Este es un retrato de mi viaje, decía, de las batallas que he enfrentado y de la esperanza que me impulsa. A medida que hablaba, sintió como toda la tensión del pasado se desvanecía poco a poco, dejando lugar a una sólida autoconfianza. El curador lo interrumpió, observando con atención. Tienes la habilidad de conmover con tu arte, Alejandro. Pero, ¿quién realmente eres detrás de estos trazos? Era una pregunta directa, casi intrusiva, pero Alejandro supo que era el momento de confrontar su verdad. Soy alguien que ha luchado contra sus inseguridades y que está listo para abrazar su creatividad sin miedo, respondió, sintiendo pura autenticidad. La conversación se fue adentrando en temas más profundos y reflexivos. La esencia del arte, el equilibrio de lo personal y lo universal, se entrelazaban en sus intercambios. Aquello no era simplemente una entrevista, era un momento de revelación. Al final, el curador sonrió y le dijo, cualquiera puede crear arte, pero pocos son capaces de compartir su alma a través de él. Esa es tu verdadera fortaleza. Mantente fiel a ti mismo.
La confirmación de su autenticidad resonó en su pecho como un eco vibrante. Sin embargo, antes de irrumpir en celebraciones, una inquietud se hizo presente. La exposición se encontraba a la vuelta de la esquina, y los estándares eran altos. Había logrado un avance significativo, pero el camino aún estaba lleno de desafíos. Mientras se retiraba, la incertidumbre y la expectativa se entrelazaban en su mente. Si quería realmente ascender en el mundo del arte, debía prepararse para enfrentarse a sus mayores temores. La búsqueda por la autenticidad lo había llevado a un punto crucial, pero aún había un largo trecho por recorrer. ¿No puedo rendirme ahora? Esto apenas comienza, pensó, sintiendo el pulso acelerado de su determinación. Y entonces, en ese torrente de emociones, surgió la pregunta: ¿podría mantener ese nivel de entrega y autenticidad frente a las presiones del mundo del arte? La verdadera prueba de su crecimiento estaba por llegar. La exposición se acercaba rápidamente, y Alejandro solo tenía unos días para culminar su proyecto. La emoción del encuentro con el curador aún vibraba en su interior, pero con cada paso que daba hacia la culminación de su obra, una nueva marea de dudas surgía. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿Realmente puedo transmitir todo lo que he aprendido sobre mí mismo a través de mi arte? Sin embargo, este era el último límite que debía romper. Decidió sumergirse en sus recuerdos para encontrar su voz auténtica. Recordó la primera vez que había tomado un pincel, el modo en que un simple trazo podía contar una historia. Su vida en la imprenta había sembrado en él una pasión por las imágenes que relataban su propia existencia. Con un renovado sentido de propósito, se dedicó a trabajar todos los días hasta que las primeras luces del amanecer acariciasen su ventana. No solo quería crear algo visualmente atractivo, quería que su obra resonara con su esencia. La dirección que tomó su pieza fue un viaje introspectivo donde apiló sus mejores recuerdos, sus miedos, sus inseguridades, y sus triunfos. Se volvió esencial que cada elemento de su diseño tuviera un significado, y, en los días previos a la exposición, construyó una narrativa que no solo abarcaba lo que había logrado, sino también el camino lleno de obstáculos que había atravesado. Su arte, contemplado con coraje, ahora se convertía en un testimonio de su transformación. La noche de la exposición, Alejandro llegó con un nudo en la garganta. Todo estaba preparado: las luces, el montaje de obras, la música de fondo, todo estaba en su lugar. Sin embargo, dentro de él, el eco de la inseguridad resonaba con más fuerza que nunca. Es solo un espacio, solo un momento, reflexionó. Pero sabía que ese momento podría ser decisivo para su futuro, un merecido reconocimiento a su esfuerzo personal. Al ingresar al espacio, el bullicio era innegable. Personas de diversas trayectorias expuestas, ansiosas por sumergirse en cada obra. Alejandro hizo una pausa y cerró los ojos, permitiendo que la energía del entorno lo envolviera. Hoy, solo debo ser yo, se dijo. Al primer susurro en el aire, un remanente de nervios fluyó en su pecho, pero este se sintió como un aliado, más que como un enemigo. Con el paso de la noche, Alejandro mostró su obra a los asistentes. Cada comentario y cada mirada formularon un cimiento sólido en su ser. Las conversaciones fluían, cargadas de sentimientos auténticos sobre lo que su trabajo evocaba. Es hermoso ver lo que has hecho con tus experiencias, respondió uno de los espectadores, y ese reconocimiento lo llenó de valor. Al final de la noche, se sentó en un rincón del salón observando a la gente interactuar con su arte. Las palabras de aplauso lo inundaban, pero lo más importante era la validación interna que sentía. Las inseguridades que alguna vez lo amarraron comenzaron a desvanecerse, permiten el arribo de una nueva claridad. De repente, Ana se acercó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Sabía que lo lograrías. Esta noche, has conectado contigo mismo y con los demás. Tu trabajo no solo habla de diseño, cuenta una historia de superación. Alejandro sintió como una oleada de gratitud lo invadía. Había llegado a este punto a través del trabajo y la dedicación, y esas palabras lo reforzaron. Su viaje apenas comenzaba, pero la transformación era palpable. Regresó a casa con una satisfacción profunda. Había compartido no solo su arte, sino su verdadero ser, y el mundo había respondido. En cada comentario, en cada mirada, descubrió que había conquistado sus miedos y se plantado firmemente en su visión. Una vez en la cama, sintió que el peso de la inseguridad había sido sustituido por un propósito claro. Sabía que había dado un paso firme hacia su futuro y que cada desafío anterior había valido la pena. Había alcanzado no solo la validación externa, sino una profunda confirmación personal. Era un artista y su voz tenía significado. La transformación de Alejandro no solo era culminar un proyecto exitoso, sino establecerse como un ser que se atreve a crear sin miedo, a vivir su verdad y, sobre todo,
a inspirar a otros a narrar sus historias. Esa noche, más allá del arte, Alejandro cerró el capítulo de la duda, abriéndose a un futuro lleno de posibilidades infinitas en su búsqueda por la autenticidad. No esperen ni un segundo más, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos de esta comunidad un espacio para el crecimiento y la inspiración.